que tengáis, por favor, la oportunidad de hacer preguntas quizá concretas de alguna duda que os haya quedado de alguna de las intervenciones. Si os pediría tanto a los inquisidores como a los que van a responder brevedad, para que dé tiempo a que intervengan varias personas y no se nos alargue mucho en debates que seguro que son interesantes, pero igual pues dejan poco espacio a otros comentarios. Vale, así que libremente tenemos algún micro por ahí por si lo podemos pasar, ir preguntando y empezamos. También podéis preguntaros unos a otros. Bueno. Buenas noches. José Carlos Rubio, soy decano del Colegio de Químicos. En relación con el hidrógeno como fuente primaria, en Asturias, que está prohibido en Cantabria, ¿veis posibilidades alguna de hacer algún tipo de ensayo? A ver, en realidad. Y después una segunda pregunta que tendría sería sobre las pilas, ¿no? El tema, como cuando ves tantas tecnologías para el usuario, que si fotovoltaica, que si el tema de las pilas, el litio está ahí, ¿coche eléctrico o coche de hidrógeno? O autobús. O autobús, no, respecto al hidrógeno, la verdad que nos hemos visto, pero además yo creo que un geólogo podría explicar mejor la situación. Además es que eso está como comenzando, pero sí lo que estuve leyendo en los artículos es que en realidad no es fracking, es tecnología más relacionada con la extracción de gas natural. O sea, serían bolsas de hidrógeno igual que las de gas natural, no sería fracking, ¿no? Y respecto al hidrógeno o baterías, a ver, el hidrógeno no llevaría litio, lo que pasa es que la pila de combustible sí que lleva platino. Entonces, cambiamos uno por el otro. Bueno, se está trabajando en las pilas de combustible ya también, sobre todo en temas de materiales de carbono, ahí aportamos bastante, en que funcionen con metales no nobles, alguna hay en prototipos. Y respecto al litio lo mismo, estamos trabajando mucho en utilizar, en cara hay varias líneas, preparar baterías que no lleven litio, de sodio-potasio, o con otras configuraciones, por ejemplo, zinc aire o azufre o de azufre. Entonces, bueno, alternativas. De momento sí que es cierto que la que es comercial es la de litio, pero el esfuerzo a nivel internacional en desarrollar otro tipo de baterías no vamos a tardar mucho tiempo en tener algunas funcionando que no dependan del litio. Yo tenía una... Sí, bueno, una rápida. Esta es una pregunta para Fernando. ¿Para? Fernando Rubiera. Yo creí tener una de las diapositivas que se comparaba el precio de la captura con el precio que están costando ahora, pues que cuestan las emisiones. Entonces, la primera pregunta es gestionable de que yo lo había entendido bien, y la segunda sería, en caso de no ser así, ¿cuánta es la distancia o cómo le parece que esto puede evolucionar? ¿Cómo? Bueno, no oye bien, sí. La distancia ya está ahí. Has cogido bien el concepto. Es decir, ahora mismo estamos en línea con el precio del coste de captura. Ahí está puesto el coste de captura que incluye compresión. Faltaría el coste del transporte, que es mucho menor. El coste de la captura, incluyendo compresión, es aproximadamente por ahí andan las 3/4 partes del coste total. Pero es que el coste del CO2 ahora mismo ya está en línea con el coste de la gran parte de las tecnologías, y esto va a seguir aumentando en el futuro. Segundo, las asignaciones gratuitas de las emisiones
van a ir decreciendo. Del 2026 al 2034 creo que van a ir disminuyendo constantemente. Con lo cual, ya no va a haber esas emisiones gratuitas, el coste va a ser mayor y obviamente ya están en línea y con menor coste todavía esas tecnologías, las tecnologías CAO, que llamamos, CCUS en inglés, ¿no? O sea que sí estamos ya. Eso es el coste que os decía. Y por otra parte, lo de la madurez, que son las dos cosas que siempre se mencionan. Cuando hablas incluso con representantes del gobierno español, lo primero que te dicen, las tecnologías no están maduras. ¿Cómo que no? Ya lo he dicho ahí, que están maduras desde hace muchos años. Y en España se están implementando también. Bueno, están implementadas hace tiempo. Lo que pasa es que el coste es bastante elevado en cuanto a aplicarlo a centrales térmicas. Las de carbón está descartado ya. Las de gas natural no está todavía descartado. Pero en otras industrias totalmente se pueden aplicar. Y si en España estamos llegando tarde ya. Eso es la realidad. Muchas gracias. Sí. Bueno, teniendo en cuenta esas tecnologías que nos habéis dicho aplicadas a las centrales de generación eléctrica, y ha aparecido la Pereda varias veces, y está el tema de convertir la Pereda en una central de biomasa, conociendo las limitaciones para cultivos energéticos de esta región y los problemas para la valorización de la biomasa residual y nuestra cultura forestal en general, el competidor de la papelera. ¿Qué posibilidades tiene la central de la Pereda de abandonar el carbón y convertirse totalmente en una consumidora de biomasa? Y luego, para Mario, ¿tú piensas que aquí en Asturias esa tecnología sería óptima para el complejo de Tania Río Seco, por ejemplo? Quizá primero Mario, que igual es una respuesta más corta. Sí. Es que no hay... Realmente, ¿cuál es el uso? Si no hay competitividad con otros usos recreativos, etcétera, es que no hay un motivo para no ocupar. Por un tema visual, sería para mí el único escollo. Sí, es que es un escollo. O la percepción, pues la gran parte. Bueno, pero es que la afección al medio es, no sé, en mi opinión es productiva. Tema de la Pereda. Y bueno, con respecto a la primera parte o a tu primera pregunta, yo creo que eso deberían ser la gente de los que respondieran a esa pregunta, pero bueno, sobre la posibilidad de transformar la central térmica de la Pereda en una central que utilice en vez de carbón biomasa, yo creo que va a ser una realidad. De hecho, el proyecto ya está lanzado. Eso no es, yo creo que eso no hay ninguna duda de que va a consumir biomasa. ¿Y la biomasa será autóctona o habrá que traerla de fuera? No sé, claro, esos detalles, por eso decía, ¿no? Que bueno, eso tendrían que ser ellos los que conozcan el proyecto. Nosotros, la gente que trabajamos del INCAREN en la Pereda, obviamente en eso no estamos más en, digamos, nuestro pequeño nicho de la piloto en sus planes de negocio. Yo solo por añadir, porque mencionaste las papeleras, y las papeleras son unos ejemplos claros de producción de bioenergía, porque desde luego es de los que más ha apostado por sus calderas de biomasa, y te podemos decir por experiencia propia en el grupo que están muy interesados en todo lo que sean temas relacionados con el poder utilizar sus residuos, no solo para la parte energética, sino incluso también para la parte del hidrógeno. Entonces, efectivamente, eso siempre es la pregunta, el tema de sobre todo se tiende mucho al tema del aprovisionamiento local. Y nosotros, salvando que lógicamente eso son decisiones de empresa que no nos corresponden, creo que el ejemplo de Drax es un ejemplo de que no solo la dependencia,
la dependencia local depende de qué combustible estés dependiendo. Es decir, venimos de un modelo energético en el que el 75% de nuestras fuentes de energía eran importadas y hemos vivido con él. Encima importando también muchas veces de países con los que no era fácil negociar. ¿Creemos que va a ser un conflicto poder negociar con países como Estados Unidos para importar biomasa o con Canadá? Yo creo que eso no va a ser el principal problema. Lógicamente es una pieza más, ¿eh? No podemos plantearnos un sistema energético basado en bioenergía, pero creo que también hay que, un poco, la dosis de realidad es, porque lo ponemos como algo muy negativo cuando venimos de un sistema energético totalmente dependiente del exterior y es un poco eso lo que ha puesto encima de la mesa esas necesidades. Entonces hay que ir un poco más allá de esas miras, ¿eh? Y eso lo digo ya desde un punto de vista de opinión, pero creo que hay que también considerar el contexto general. Si me permitís, aunque no me han preguntado a mí, entre el 2005 y el 2010 se hizo un proyecto singular estratégico estudiando la posibilidad de quemar biomasa en la central de La Pereda y en Aboño. Participamos en ese proyecto y hicimos la simulación numérica de la quema de biomasa en los dos realmente y se comprobó que técnicamente era posible y se podía hacer. De hecho, se hicieron algunas pruebas. En ese proyecto quiero decir, técnicamente no hay ningún problema y se puede hacer y funciona bien. En ese mismo proyecto se hizo un estudio de la masa forestal asturiana para la alimentación de estas centrales. Y si no recuerdo mal, decía hace años, la conclusión era que sin transformar, sin hacer transformaciones en forma de cultivos, daría justito para la central de La Pereda. Te podemos responder también a esta cuestión, porque lo que ha dicho Eduardo, había 5 o 6 subproyectos dentro de ese gran proyecto. Y los 3 que estamos aquí participamos en esos 3 proyectos. Uno se llamaba Logifor, que era de logística, de biomasa. El otro se llamaba Biosol, tenía participación, creo que era de formación de pellets. Y el tercero era el Cocón. El Cocón era cocombustión en el grupo 2, creo que era, no me acuerdo muy bien, de Aboño. Se hicieron pruebas, el problema es que se quemó el secadero que no pertenecía a Aboño y hubo problemas, pero se inyectó biomasa, serrín, y fue la primera vez también que se inyectó algo de biomasa, la primera vez, porque estaba diseñada para operar con biomasa también con un pequeño porcentaje, la central térmica en La Pereda, en su tiempo. En esos 3 proyectos participamos en el INCAR y seguro que la central de La Pereda se va a convertir a 100% de biomasa. Eso te lo avanzo. Hay otra serie de proyectos englobados dentro de ese gran proyecto, pero seguro que es 100% de biomasa, entre otras cosas, porque ha ganado la última subasta de renovables que tuvo lugar. Hay otras 2. E incluso te diría más, hay otra central térmica quemando biomasa en España que también tiene contemplado, si no lo he instalado ya, una planta piloto de captura de CO2. Ahora mismo no me acuerdo dónde está. Y luego el problema de aprovisionamiento, ellos tienen hecho sus cálculos y demás, y seguro que tienen ese aprovisionamiento, aparte de contar con los propios terrenos de UNOSA donde ellos van a hacer la rotación de especies, ¿no? Yo tenía una cuestión para Mario. En relación con el offshore, ¿es necesario realmente ir al offshore o a pantanos y demás cuando España está tan despoblada y hay tanto terreno para poder instalar fotovoltaica? Es una cuestión así. De que tengamos tanto terreno deshabitado, sí, pero desutilizado no tenemos. Es decir, no hay tanto terreno no utilizado. Con fines agrarios o con fines forestales. ¿Cuándo? Esta pregunta es para Eduardo, con el aprovechamiento energético de las corrientes de agua. No están nieves, pero me gustaría si en Asturias
se está, porque yo entiendo que trabajo siempre en el mercado del agua y conozco el potencial que tiene todo el tema de aprovechamiento energético a la entrada de depósitos. Asturias, con la diferencia de altitud que tiene, si hay un estudio con el consorcio de aguas para lo que es llevar la huella de carbono cero en los ciclos de agua. Sí, no tiene nada que ver con la energía de las corrientes, porque con las diferencias de nivel que hay en Asturias, o sea, digo, sí, ese tema se ha estudiado, no sabría decirte hasta qué punto, pero se ha trabajado la posibilidad de obtener energía de las caídas de aguas, no con turbinas de corriente, sino con turbinas tradicionales, porque hay diferencias de presión suficientemente importantes. Entonces, sí, aquí en la escuela se han hecho varias investigaciones, proyectos fin de carrera, etcétera, con aplicaciones específicas y puntuales de esos sistemas. Yo he visto, bueno, he leído turbinas que con diferencia de cota de 8 o 10 metros podían generar energía. Sí. No hay ningún problema. Ahora mismo yo creo que se puede llegar a trabajar incluso con diferencias de 3 metros. Tiene que ser caudales muy altos y tienen que ser turbinas muy especiales, pero son turbinas hidráulicas. Y cuando dices conducciones de agua, ¿te refieres al sistema de abastecimiento en alta? Sí. Piensa que las tuberías de traída de agua que llegan a Gijón pues pueden tener diferencias de nivel de 200, 300 metros. Eso es más que cualquier central hidráulica en Asturias. También tiene bomberos. Las centrales, dices. No, la conducción en alta. No, en Asturias no les hace falta. Ahí, vamos, en algún sitio muy especial, en alguna ciudad, en general, nos sobra presión. Y sobre eso no... ¿Hay algún ejemplo aplicado en España, por ejemplo, a ese tipo de aprovechamientos? A ver, el problema es que si tú a una empresa que te está vendiendo agua le dices te puedo montar esto, vendes electricidad también y te ahorro no sé cuánto, lo que te va a decir es ¿me va a dar algún problema? Porque si me puede dar el más mínimo problema de cualquier manera, no lo quiero. Valora muchísimo más su fiabilidad, no tener averías, la garantía de suministro, ¿no? La garantía de suministro que el coste. Entonces, no. Aquí solo se ha hecho algún ejemplo, algún ensayo, y no sé si en algún sitio en España se ha llegado a instalar algo. Pero en general, todavía no estamos. La energía no es suficientemente cara como para que esto sea factible. Venga, más preguntas. Yo sí quería haceros una pregunta así abierta, ¿no? Que la inicié ya medio en broma al principio. ¿Cómo compatibilizar todo esto? Cada uno tenéis vuestro ámbito de trabajo, especialmente quizá la parte de las renovables es la que está más de actualidad por ello, con, no sé, como lo que llamaría esa especie de rechazo social, ¿no?, que se está produciendo ya incluso ante las tecnologías renovables, ¿no? Podríamos contar anécdotas que hemos incluso sufrido, ¿no?, desde dentro de la cátedra cuando pensábamos en organizar esta jornada, sobre sugerencias, sobre temas que se podían y no se podían tocar, dependiendo de la sensibilidad social, ¿no? Entonces, eso como lo veis, entiendo que en muchos casos, no sé, de buena tinta, ¿no?, hasta en los proyectos europeos, pues empieza a haber paquetes de trabajo en relación con ese tema, ¿no? Ya se va más allá de la difusión, sino a otras cosas. Entonces, bueno, ahí os lo dejo un poco abierto a ver
¿Cómo veis esa cuestión? Quien se atreva. El tema social, desde el punto de vista de la investigación, lo estamos viendo que para los que somos más de la parte técnica o experimental, nos están obligando a abrirnos a incluir esa parte social, porque es algo que preocupa mucho en la Comisión Europea, el que a pesar de que se ha invertido muchísimo dinero en la divulgación de ciencia, de proyectos en renovables, la percepción social no avanza de la misma forma. De hecho, se está negociando ahora el 10º programa marco y eso es uno de los pilares básicos, de cómo hacer efectiva, ¿no?, esa percepción social. Yo identificaría dos aspectos importantes. Uno es cómo se comunica, o sea, cómo llega a la sociedad estas noticias sobre energías renovables. Muchas veces se toca más la parte sensacionalista que la parte real. Y sin embargo se evita mucho hablar de realidades que todos percibimos, ¿no? Creo que a día de hoy poner encima de la mesa si el cambio climático eso no es que no debería aplicar. Hay mucha... Entonces, bueno, creo que ahí ayudaría un poco más conocimiento, más formación, de manera que las noticias que llegan a los medios de difusión generales realmente recojan la base, ¿no?, el fundamento. Creo que también hay grandes mitos extendidos que no son reales. Por ejemplo, bueno, lo puedo comentar más en detalle. Un caso claro es el ejemplo del proyecto Castor. El ejemplo del proyecto Castor generó mucho revuelo social, se ha relacionado con el almacenamiento de CO2 y no tiene nada que ver. Esos eran depósitos de gas, no son depósitos donde se puede almacenar CO2. Pero ha creado alarma social no solo a nivel de la calle y del ciudadano, que digamos que puede tener un acceso a la información parcial, ¿no? Es que esa misma información es la que muchas veces se maneja también en medios políticos con poder de decisión. Y pues a veces el probar que eso no es así, cuando a poco que uno se informe un poco es evidente, pues cuesta mucho. Entonces, yo creo que al final se tiene que dar más cabida a mostrar la realidad y no ni paños calientes ni no. Creo que ahora estamos lo decía durante mi exposición, creo que independientemente de todas las medidas de mitigación, como personas que habitan este planeta, tenemos que concienciarnos que tenemos que caminar hacia ser energéticamente menos intensivos en nuestras actividades, y eso va a suponer un cambio de muchos de nuestros hábitos, y ir hacia hábitos pues ya no llamaría sostenibles, pero sí responsables en cuanto a nivel. La información está, eso es lo que quiero decir, la información está, y cada vez divulgamos más, entonces no se recoge. No me explico más. Sí, yo creo que te referías también a la parte de eólica, sobre todo. En cuanto hay la eólica offshore, que los pescadores protestan. Esta es la eólica en los montes, el ruido, los pájaros, etcétera, ¿no? O sea, siempre hay los pros y los contras, el yin y el yang, ¿no? En este caso, pues hay que balancear y todo lo que hay relacionado con las renovables. Si no tenemos renovables, el futuro de lo que se está planteando, por ejemplo, en España y en el resto de Europa, no tiene sentido. Renovables, tenemos que tener un exceso enorme de renovables para poder producir el hidrógeno. Entonces,
hay muchísimos problemas. Es lo que siempre surge, lo de no en mi patria tercero, no en mi bailar, nadie lo quiere. Todos queremos electricidad barata, no gratuita, porque, bueno, algunos en el fondo social sí, pero no el problema que acarrea. Me ha mencionado también en otro orden de cosas Escobar el problema del castor, y el problema del castor ha traído como consecuencia que los proyectos de captura y almacenamiento de CO2 estén paralizados. No se menciona cuando vas a hablar con el gobierno, no, eso no entra dentro de nuestras políticas que queremos ahora mismo, no se toca. La ministra está inmersa en problemas también medio judiciales por el castor, entonces no se quiere tocar. Y ya habéis visto, o por lo menos espero veros en el trote que he ido para poder cumplir con el tiempo, de que es inviable, imposible conseguir los objetivos sin la captura, almacenamiento y usos del CO2. Pero eso también conlleva sus riesgos, como el almacenamiento de CO2, por ejemplo. Y no me estoy tampoco. Sí, yo ahí por aportar algo, creo que el problema es que se les ponen cruces a determinadas industrias, ¿no? A veces, que al final gran parte de la tecnología que habéis mostrado aquí, yo ahora hablo como, voy a decir antiguo, porque ya no hay ni alumnos, ¿no? Antiguo profesor de explotación y prospección de hidrocarburos, ¿no? Realmente muchas de las tecnologías que habéis presentado aquí, el impulso inicial viene de la tecnología del petróleo, ¿no? Sobre todo pues, a nivel marino y demás. Entonces, eso yo veo en el norte de Europa que está mucho más naturalizado, ¿no? Los países nórdicos, el Reino Unido incluso, están desarrollando grandes proyectos de almacenamiento de CO2 en relación todavía con las aplicaciones de la recuperación del petróleo, como mencionasteis antes y demás, ¿no? Aquí hemos prohibido esa industria, básicamente, ¿no? con la legislación que hay. Y bueno, claro, pues luego se mezclan churras con merinas, ¿no? Pensar que una explotación de hidrógeno, que va a ser un gas pues, plenamente accesible si realmente está en una bolsada grande, ¿no? Tiene que ver con otras actividades, pues hace que eso resulte sospechoso ya de entrada. Y en el mundo de las renovables, pues me imagino que está pasando algo parecido. Una última. ¿Y marchamos o qué? Dije de vino. Yo tengo cierta confusión, ya cuando tuvimos la reunión, cuando preparamos esta jornada o la primera que tuvimos, leo las noticias y tengo mucha confusión sobre qué papel va a jugar Asturias en el hidrógeno. Entonces, claro, vamos a ser, no sé, un poco más que la leche. Entonces, me gustaría que aclararais un poco cuál va a ser el papel, ya no digo tecnológico, innovador de investigación, o vamos a ser zona fin de taxi para embarcar, o consumidores, vamos a tener algún papel en la producción. ¿Cuál es el papel regional, lo que la cátedra regional en el tema del Bueno, lo que leemos todos en la prensa, eso para empezar, parece que es el HyDeal, es el gran proyecto, ya lo he dicho antes, a nivel mundial, que están tanto los consumidores como los productores, pero claro, el hidrógeno no se va a producir en Asturias. El hidrógeno lo van a llevar desde Castilla y León, lo van a traer desde Castilla y León hasta acá, con su fotovoltaica, con sus electrolizadores. Hay otro proyecto y muchos más que, bueno, que está en la Consejería de Energía, está Mini con ello, ahí no te dan datos porque muchos de ellos son confidenciales, pero parece que también, seguro que EDP en Aboño va a instalar ahí también sus electrolizadores, va a producir hidrógeno, va a suministrar a toda una serie de empresas y se espera que el HyDeal sea el que lleve a cabo toda esa producción de hidrógeno para suministrar ¿a quién? Pues a Fertiberia, a los fertilizantes, a Arcelor y todavía a bastantes más. Y luego lees en el periódico hace una semana y pico que hay problemas ahí, ya te pones a temblar, porque si eso falla se cae todo el pastel, ¿no? O la gran parte del pastel. Entonces lo que esperamos, lo que todos confiamos, que eso vaya adelante. Ahora, ¿vamos a los productores aquí? Bueno, pues la parte de EDP o la parte que está en los proyectos que están incluidos en el RECODE, que es el que lleva
la Consejería de Industria. High deal, vale, sí, pero tienen que transportarlo hasta acá. Y no entramos ya en hidroductos o gasoductos o como lo quieras llamar, que tienen que transportarlo hasta acá. Que tampoco hay tanto problema con los hidroductos famosos. En Alemania hay kilómetros de hidroductos que llevan ya funcionando hace más de 60 años. Las compañías de petróleo igual tienen sus tuberías. Entonces, hay más problemas pendientes de lo que realmente son. Y luego también aquí van a instalar, no me acuerdo, pero que es un periódico, los fotovoltaica, etcétera. Pero tener en cuenta que prácticamente toda la fotovoltaica además a los chinos, como todo el resto. Entonces, esperemos que todos los proyectos sigan adelante y bueno, de productores sí vamos a ser consumidores, es muy importantes, pero gran parte de ello viene de otras regiones. Yo por añadir, a ver, yo creo que se genera esto, da mucha confusión, digamos, para los receptores de la información, porque realmente las industrias sí que están ahora, han visto que el hidrógeno va a ser un tema que se va a desarrollar y sobre todo pues, las industrias que demandan hidrógeno se están poniendo las pilas, pero también se genera como una falsa sensación de que hay muchos proyectos en marcha cuando en realidad lo que hay es muchos proyectos solicitados por tema del Innovation Fund y el Green Deal europeo, porque hay muchos fondos ahora circulando para eso. Los que realmente se vayan materializando, pues de momento son unos pocos que ya que van saliendo. Yo también digo que ahí no sé hasta qué punto, y lanzo un poco la cuestión al aire, tiene sentido un valle del hidrógeno en Asturias, uno en el País Vasco, otro en Galicia, otro en Castilla y León. Bajo mi punto de vista no lo tiene. Hay que hacer una estrategia más país, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo eso, que regiones como Asturias ahora tienen una oportunidad adicional porque al ser una región incluida en las de transición, pues tiene acceso a un pico más de fondos que no tienen otras regiones, y es verdad que por parte de la Consejería se está motivando y canalizando a que muchas empresas hagan llegar sus proyectos a Europa. Pero bueno, realmente creo que hay que ir un paso más y establecer una estrategia más a largo plazo, porque recordemos que el hidrógeno no es nuevo, no se hace 3 años. El hidrógeno en España hace 20 años se investigaba a tope con muchas empresas detrás, y creo que alguien comentaba, no sé si era Eduardo, el tema de la competencia, el vídeo beta VHS, pues fue lo mismo un poco. El hidrógeno se vio para movilidad, en ese momento ganó la batalla comercial el tema eléctrico con muchísimo más impulso y se abandonó, y ahora ha resurgido y parece que es nuevo, ¿no? Hemos perdido mucho tiempo en el camino que podríamos haber seguido avanzando, sobre todo en la parte del almacenamiento, ¿no? Porque todas estas tecnologías que requieren una cadena de valor, pues quizás las infraestructuras estarían mucho más desarrolladas. Pero bueno, por eso digo que intentemos ampliar las miras y establecer estrategias más a largo plazo que garantizan un poco, pues eso, pues si Asturias puede tener un posicionamiento relevante en el hidrógeno, que lo tenga, pero una estrategia a largo plazo. Bueno, yo creo que ahí habría que, lástima que no esté aquí la viceconsejera, ¿no? Pero recordarle siempre a nuestros dirigentes, vamos a llamarlo así, que el esfuerzo constante es mucho más rentable que el vaivén, ¿no? España fue puntera en captura de CO2, en proyectos de captura de CO2, con un almacenamiento geológico ya escogido, en pruebas incluso. Y todo eso, como explicó antes Fernando, creo, se cayó. Si uno cruza el puerto de Pajares y lee la prensa local de allí, el hidrógeno es una cosa de Castilla y León. Bueno, de León, ¿no? No de Castilla y León. En fin, nos falta
falta, yo creo, esa constancia de país, ¿no? Incluso que decía Co. No sé si alguien más tiene alguna cosa más. Bueno, pues tendríamos que hacer una clausura institucional y demás, pero aquí la única institución sois todos los que habéis venido a escuchar a estos excelentes ponentes el día de hoy. Agradeceros mucho el hecho de haber venido. Yo también quería dar las gracias especialmente, sobre todo a Carlos y a Luján, que han estado pendientes de toda la técnica ya desde primera hora de la mañana, incluso viniendo hasta aquí ayer también a probarlo todo. A mi compañero en la coordinación de la cátedra, José Manuel Rico, y a Arturo, por supuesto, como subdirector, pues es el alma mater de todo esto que hacemos. Y nada, pues dejar bien claro que más allá del coche eléctrico, coche de hidrógeno, leía el otro día que las emisiones del transporte en Europa derivado del uso particular de vehículos privados, ¿no?, son menos del 1,5% mundial. Y a veces parece que ese es el único debate que tenemos, ¿no?, sobre si se prohíbe a 2035 o se deja de prohibir. Bueno, pues hay muchas otras cosas, eso es lo que tratábamos de poner de manifiesto hoy con la jornada. Agradezco también institucionalmente al CSIC, al INCAR, ¿no?, por la presencia hoy aquí con tanta gente, tanto entre los ponentes como con el público. Y nada más, desearos un buen fin de semana, que ahora tenemos un pequeño ágape, ¿no?, ahí abajo, donde fue antes el café, y esperar que sigáis acudiendo, seamos muchos o pocos, a las siguientes jornadas y actividades que organicemos desde la CAT. Nada más, muchas gracias.